Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Zunzunegui regresó y con Zunzunegui, historiador, escritor, desmayista, platicador, narrador, buen gourmand, regresó Quetzalcóatl. ¿Y qué quiere decir que regrese Quetzalcóatl? Que está aquí el nuevo libro de Zunzunegui, que es el regreso de Quetzalcóatl. ¿Por qué regresó Quetzalcóatl? Pues a dónde se había ido Quetzalcóatl. Y pues que los aztecas eran tan genios como nos los han planteado, realmente fueron esos magos de la estrategia de guerra, de las ciudades, de la civilización. Bueno, Zunzunegui, que ha estado estudiando como debe ser, como buen historiador, porque el historiador eso hace, nos va a hablar hoy del regreso del Quetzalcóatl y de Zunzunegui, ¿verdad, Zunzú? Pues efectivamente, el libro para este año, El regreso de Quetzalcóatl, que me pareció un año fundamental, ¿no? 2021, 500 años de la caída de Tenochtitlan, que no de la conquista de México, que es una de las tantas cosas que trato de aclarar en el libro, ¿no? Que la caída de una ciudad en manos de que la caída de la ciudad azteca en manos de todos los demás pueblos indígenas de Mesoamérica, pues está lejísimos de ser la conquista de México, ¿no? Pero bueno, 500 años de la caída de Tenochtitlan, 200 años de la verdadera independencia, pues el regreso de Quetzalcóatl. Fíjate que lo quise escribir porque Quetzalcóatl es pues probablemente el mito más importante de toda la tradición mesoamericana, ¿no? Es decir, en todas las culturas mesoamericanas, desde el 1500 antes de Cristo hasta el 1500 después, cuando llega Cortés, en 3000 años de historia, en los que fue surgiendo y creciendo y haciéndose más complicado y más rico este relato de Quetzalcóatl, ¿no? Que bueno, a ver, entre tantas cosas, es decir, empieza como un dios de la agricultura, que es una serpiente. Fíjate qué interesante, es una serpiente que... Déjame preguntarte por qué traes a la rana René ahí. No es la rana René, es Quetzalcóatl. No le, Es no le rana puedes René disfrazada de Quetzalcóatl. no le puedes decir la rana René a Quetzalcóatl. Mira, tiene, tiene ojos prehispánicos, míralo, y es una Ah. serpiente, y lo más importante, aquí dice en su patita, se llama Quetzi. Y este Jetsi, ¿qué onda? ¿De dónde salió, mano? Ya, ahora los chinos Mira, también hacen eso. soy Soy Quetzi. Ketsi, de Quetzali. No, bueno, no, de Quetzalcóatl. Ah, yo pensé que de tu mujer, Quetzali. Bueno, pues también, obviamente, ¿no? También. No, es hecho en México, es Quetzalcóatl, es hecho lo acabo de corroborar, es hecho en México. Ok, Quetzalcóatl René, la rana René. Bueno. Exacto, Quetzalcóatl hecho en China. Bueno, total que, yo imagínate que los olmecas lo ponen como una serpiente que sale del fondo de la tierra, como salen las plantas y las semillas, ¿no? Y que al salir su cabeza queda coronada por mazorcas. Y este asunto de la cabeza coronada por mazorcas es lo que los pueblos de mucho más adelante, los teotihuacanos y los pueblos toltecas, pues ellos asumieron que eran plumas, ¿no? Y ellos ya le llaman Quetzalcóatl, pero bueno, el dato de Quetzalcóatl se va haciendo muy complejo hasta que llega este punto que todos los que fuimos a la primaria, por lo menos en escuelas que llevaban, no primaria, no secundaria, tal vez, en escuelas donde se veía historia de México, pues era muy claro el mito de Quetzalcóatl y un rey tolteca que se enfrenta contra Tezcatlipoca y que Tezcatlipoca lo embriaga y que entonces Quetzalcóatl rompe su voto de castidad y tiene relaciones sexuales con su hermana y entonces sale huyendo avergonzado de Tula y llega hasta las costas mayas donde se prende fuego, se eleva al cielo y se convierte en el planeta Venus. Todo eso es parte del mito de Quetzalcóatl, pero antes de prenderse fuego y convertirse en Venus, Quetzalcóatl, como el Buda, como Jesús y como MacArthur, promete volver. Y entonces el regreso de Quetzalcóatl era la espera mesiánica de los pueblos toltecas cuando llega Cortés. Oye, te faltó Schwarzenegger, hermano. También. Claro, Schwarzenegger también volverá, pues imagínate, MacArthur, Schwarzenegger, el Buda, Jesús, Quetzalcóatl volverán. ¿Y la rana René? No, Y hombre, la ya rana René, estás. así es. Entonces, bueno, pues la verdad es que quise tomar que es el mito
más importante de toda Mesoamérica y el que une a todas las culturas mesoamericanas, para a través de Quetzalcóatl y de su relato, pues contarte toda esta historia prehispánica, Eddie, porque creo que en México estamos muy confundidos. Estamos muy confundidos porque tenemos esta absurda idea de que somos aztecas conquistados, ¿no? Y tenemos esta absurda idea, bueno, y ahora que el gobierno pues, te la promueve, ¿no? No, pues somos aztecas conquistados y 500 años de existencia indígena, en fin. Pero tenemos esta idea de que somos aztecas conquistados y tenemos esta absurda idea de que el 13 de agosto de 1521, cuando cae Tenochtitlan, ocurrió esta tragedia a la que le llamamos la conquista de México. Lo primero que es importante recordar, y de ahí parte el libro, es que el 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlan cayó ante un ejército de 100,000 hombres. Y de esos 100,000 hombres, pues Hernán Cortés y los castellanos son menos de 1,000. Estamos hablando de que Tenochtitlan cae ante un ejército de 100,000 guerreros indígenas mesoamericanos, de tlaxcaltecas, de texcocanos, de cholultecas. Entonces, son los indígenas mesoamericanos los que hacen caer Tenochtitlan. ¿Por qué demonios decimos que eso se convierte en que España conquista México? No solamente es un mito absurdo, sino que es un mito bien centralista, ¿no? Es decir, cae la ciudad del centro, cayó todo el país, como si aquí hubiera un país. Entonces, bueno, lo que trato de hacer en el regreso de Quetzalcóatl, pues es contarte la historia de Mesoamérica, contarte la grandeza de la civilización mesoamericana, pero dejarte claro que eso no era México, que en 1521, cuando llega Hernán Cortés, no existe nada llamado México, ni nadie llamado mexicano, y que si tú pudieras viajar en el tiempo y decirle mexicano a cualquier hombre o mujer del siglo XVI en ese territorio, no tendría ni la más remota idea de qué le estás hablando, ¿no? Que el concepto México y mexicano es una idea del siglo XIX, ¿no? Y que entonces es bien perverso que te cuenten una versión de la historia llena de mentiras, donde te dicen que México existía hace miles de años, que no es cierto, que España existía hace miles de años, que no es cierto, que España conquistó México, que no es cierto, ¿no? Y a partir de ahí, pues toda esta idea que nos cuentan de que la culpa de todos los problemas del país es de los españoles y que si se llevaron el oro y se lleva... Pues en fin, trato de aclararte un poco las cosas porque además, Eddie, creo que nos contamos un discurso histórico lleno de odio contra nosotros mismos porque le mentamos la madre al español en español y decimos en español que no tenemos nada que ver con los pinches españoles, pero pues lo decimos en español, ¿no? Y todo lo que nos gusta de la cultura mexicana y nuestro folclore, pues está lleno de hispanidad, porque que si el barroco, que si el neoclásico, que si los charros, el mariachi, el tequila, pues nada de eso existiría sin España, ¿no? Entonces, en fin, creo que tenemos una versión muy confundida y en el verso de Quetzalcóatl, pues trato de contártela un poquito mejor. Oye, pero a ver, si los aztecas no fueron lo que nosotros conocemos como los aztecas o lo que nos enseñaron en la primaria, eh, los maestros que se aprendían de acuerdo a lo que la SEP daba instrucción de aprender. Exacto. Los alumnos nos teníamos que memorizar, ni siquiera racionalizar la historia de todos estos dioses, de los aztecas, de la noche triste, pero si los aztecas no son lo que son, entonces, ¿qué son? Ah, pues mira, eso Eddie, es la pregunta fundamental de todo esto. ¿Quiénes son los aztecas, no? Y es bien interesante responderla porque se nos habla mucho de nuestro pasado prehispánico y se nos dice que es glorioso, maravilloso y perfecto, ¿no? A ver, hay unas civilizaciones maravillosas en Mesoamérica, pero imagínate, hace rato decíamos, la historia de Mesoamérica son 3,000 años, 3,000 años de historia, desde el 1500 antes de Cristo. Los aztecas aparecen en la historia de Mesoamérica por ahí del año 1250. Es decir, en términos de tiempo, pues los aztecas existen pues un cachitito de nada en comparación con lo que es Mesoamérica. Si lo quieres ver, por ejemplo, en territorio, cuando llega Hernán Cortés, el territorio poblado de lo que llamamos Mesoamérica era de 1,000,000 de kilómetros cuadrados y los aztecas habitaban una ciudad, nada más. Y de más o menos 20 millones de habitantes que había en esa Mesoamérica a la que llega Cortés, los aztecas son 200,000, el 1%. ¿Por qué les damos tanta importancia, no? ¿Quiénes son los aztecas? Lo más importante, los aztecas es un grupo náhuatl. Esto es bien importante entenderlo porque si bien hoy pensamos que toda la cultura prehispánica es náhuatl, no lo es. Los grupos que hablan náhuatl, como los aztecas, los tlaxcaltecas, los texcocanos,
Son los últimos grupos que aparecieron en Mesoamérica por ahí del 700 después de Cristo, ¿no? Y son grupos de nómadas que vienen del norte, de la zona que hoy sería el desierto de Nevada, la zona de las Rocallosas, California, Nevada y Utah, toda esa zona es de donde vienen los pueblos nahuas, de lo que dice Estados Unidos, pues, ¿no? Y el último de estos pueblos nahuas en llegar al centro de Mesoamérica, los valles centrales de México, son los mexicas. Pero a ver, aquí de pronto nos cuentan una historia donde dicen, los aztecas vienen de Aztlán, Aztlán es un mito, Aztlán no existe, y nos quieren decir que ese clan... ¿Cómo que no existe Aztlán? Aztlán no existe, Yo siempre había creído que existía Aztlán y que en Aztlán estaba ese nopal sobre el cual posaba el águila comiéndose una serpiente. Pues sí, no, mira, Aztlán es, según los aztecas, cuando ellos cuentan su historia, ellos dicen que ellos vienen de un lugar llamado Aztlán, que quedaba al norte y que era un lugar perfecto, paradisiaco y etcétera, ¿no? Es un mito. Aztlán es un lugar en tu corazón, básicamente. Es decir, de verdad, Aztlán cumple con un mito fundamental de todas las culturas nómadas, el lugar ancestral de origen maravilloso y perfecto, ¿no? Pero a ver, ¿cómo podría haber una ciudad grande, gloriosa, espléndida y rica en el desierto de Nevada que no sea Las Vegas? Digo, porque tenemos Las Vegas, ¿no? Pero, ¿cómo podría ser? A ver, si hoy es un desierto inexpugnable, en el que, a ver, esa ciudad, Las Vegas, puede existir, porque hay todo un esfuerzo de tecnología moderna para que exista, pero tú imagínate que en ese desierto, en el siglo XIII, XII, pudiera existir una gran ciudad. No tiene sentido, pero es que en México nos contamos la historia de forma mágica. Digo, sí, los aztecas tenían una gran civilización, aunque el clima no dé para una gran civilización, ¿no? Entonces, de entrada, Aztlán no existe. Los aztecas son un grupo de nómadas del norte del desierto. Imagínate, de verdad, entre Nevada y Durango, ¿no? Por ahí empieza la caminata de los aztecas. Es un grupo de chamanes y es un grupo de 200, 300 chamanes con sus familias. O sea, son menos de 1000 personas caminando por el desierto. Oye, pero eran más poderosos que los de la gente. Bueno, Y acabaron solo siendo siendo. 300. Bueno, no, acabaron siendo más poderosos porque, mira, los aztecas estuvieron de seminómadas pues, como 200 años, ¿no? Imagínate que Pues los los de la aztecas, gente también. más o menos, y en esos 200 años fueron creciendo. Y los aztecas llegaron cerca de la Ciudad de México, como los de la gente, y como los de la A ver, gente, no te muevas tanto también porque la... golpea, no te muevas tanto porque se nos va el audio con el ya. micrófono. Y Ajá. como los de la gente, los aztecas también tomaron la Ciudad de México y también la saquearon, cabe señalarlo, pero Pues, y faltaba que tomaran reforma y bloquearan. ¿verdad? Bueno, es que hay que ubicar, Edith, que para 1250, una ciudad grande en el lago de Texcoco tiene 5000 habitantes, que de pronto es bien importante dimensionar eso, pero es que de verdad nos cuenta nuestra historia de manera fantasiosa. La ciudad más grande que llegó a tener Mesoamérica fue Teotihuacán, que tenía alrededor de 100,000 habitantes, y era así la gran metrópoli. Las ciudades, a la caída de Teotihuacán hay una dispersión de gente, caída de población, demás, y las ciudades que se establecen en el lago de Texcoco, de verdad, son ciudades de 5,000 habitantes. 10,000 ya es una ciudad grande. Para cuando llegan los mexicas, que ya serán algunos miles, bueno, sí, los aztecas, que después serán llamados mexicas, serán unos cuantos miles, y son guerreros muy valientes, muy salvajes, por lo tanto muy poderosos. Y los pueblos de la zona de Texcoco los contratan como mercenarios. Y así es como los aztecas empiezan a acercarse cada vez más a la civilización. Pero es un pueblo, la gente de aquí, los pueblos civilizados, decían que eran el pueblo sin rostro y los expulsaban de todos lados porque eran una bola de salvajes. Eh, Fíjate, en algún momento los aztecas se establecieron cerca de Culhuacán, le pidieron permiso al rey de Culhuacán de establecerse, el rey dijo, pues órale, pueden ser unos aliados interesantes. Y tú imagínate, Eddie, que en algún momento los aztecas le dicen al rey de Culhuacán, oye, queremos convertir a tu hija en nuestra diosa. ¿Por qué no nos mandas a tu hija a una ceremonia que vamos a tener para que la convirtamos en nuestra diosa? Ahí le convidamos unas copitas Exacto, de pulque un o de pulquito, ¿no? mezcal. Y el Ajá. rey de Culhuacán dice, el señor de Culhuacán dice, pues claro, les mando a mi hija, conviértanla en su diosa, ¿cómo Que no? ya no la aguanto. Exacto. Lo que no se enteró este hombre es que estos son unos nómadas incivilizados del desierto y el ritual para convertir a su hija en su diosa consistía en
ya sabes, primero todos llenos de hongos alucinógenos, sacerdotes Ujú. víctima, y a la niña, a la hija del señor de Culhuacán, la sacrifican, le sacan el corazón, Y se la comen a mordidas. la desollan, le quitan toda la carne, se comen su corazón, se beben su sangre y un sumo sacerdote se cubre con la piel de esta mujer. Y cuando el señor de Culhuacán de pronto cuenta en las crónicas que ve a su hija bailando entre el humo del copal, y ya sabes, de pronto el humo se va yendo y se da cuenta que no es su hija, sino un sacerdote vestido de su hija, y su hija está muerta, y su corazón ha sido comido, y su sangre ha sido bebida. Esos son los mexicas. Y continuó con Zunzunegui, hablando de el regreso de Quetzalcóatl. Este es el libro. El segundo que escribe es relacionado con Quetzalcóatl, ¿de acuerdo, Sun Tzu? Bueno, fíjate que Quetzalcóatl lo he colado en realidad en varios libros. La idea del mito de Quetzalcóatl aparece en mi primera novela, en la trilogía del Misterio del Águila. Gran parte del misterio a que se refiere el título, el Misterio del Águila, tiene que ver con las profecías de Quetzalcóatl, pero eso está más novelizado, ¿no? Y bueno, el año pasado que saqué Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, pues obviamente ahí te empiezo a contar también todo el tema de Quetzalcóatl, porque en realidad esos dos libros, el Hernán Cortés que saqué el año pasado, Hernán Cortés el año pasado, el regreso de Quetzalcóatl este año, pues son un complemento perfecto porque en la primera, en Hernán Cortés, te cuento todas nuestras raíces europeas, y en el regreso de Quetzalcóatl te cuento todas nuestras raíces prehispánicas, con la reflexión de que ya es momento de que asumamos que tenemos raíces europeas y prehispánicas. Yo no sé por qué en este país nos seguimos peleando por discutir qué somos y pensar que somos aztecas conquistados, y en lugar de entender que somos mestizos y que somos las dos cosas, ¿no? Que también Híjole, ahí es te un... vas a meter en una camisa de 11 varas. ¿No prefieres que Así te es. cuente de la canción de Quetzalcóatl? Cuéntame. Mira, te voy a platicar. Hay una canción que yo pensé que tú te la sabrías, que la escribió, la canta y la escribe Fernando Delgadillo, que se llama Primera Estrella de la Tarde. Y dice, y aún prometes volver con la primera estrella que eres tú al atardecer, desde la barca viva de tu exilio, donde el mar y en donde nadie te vio regresar. Y fíjate que una banda sueca, Sun Tzu, creó un tema basado en el regreso de Quetzalcóatl y lo ubican como un dios maya y de los toltecas, y mencionan ya estos nórdicos el solsticio de 2012 con la profecía que habla del fin del mundo, donde el coro dice: el sol volverá en la costa, vimos su luz, y Quetzalcóatl, señor del sol. Es como si tú te pones a hablar de Thor o de alguno de esos dioses o deidades nórdicas, man. ¿Verdad? Bueno, es que acuérdate, Eddie, que parte de los mitos en torno al mito de Quetzalcóatl es que, pues hay quien dice que fue un vikingo perdido. Lo que es que hay que distinguir entre dos Quetzalcóatls muy importantes en Mesoamérica. Hay un dios llamado Quetzalcóatl que se viene desde tiempos teotihuacanos, tiene su pirámide, ahí está en Teotihuacán, la pirámide de Quetzalcóatl. Ese es Quetzalcóatl, el dios. Y luego está un supuesto príncipe de los toltecas, Seacatl Quetzalcóatl, que se gobernó Tula en torno al año 950, y ya de ahí se hizo el mito del dios del dios que se hace hombre, y además que Quetzalcóatl, el hombre, el dios que se hace hombre, nace a través de una mujer virgen por mediación del Espíritu Santo, igualito con el relato cristiano. Esa parte es fascinante y me concentro mucho en esa, pero bueno, hay gente que dice, ya es que los vikingos, pues sí, los vikingos navegando por el norte sí que llegaron a América en torno al año 900. Entonces hay quien dice que el príncipe Quetzalcóatl era un vikingo perdido. Yo supongo que de ahí que los noruegos, vikingos, finalmente pues hayan decidido retomar ese mito, ¿no? Y fíjate que la canción de Delgadillo, a mí Delgadillo no me gusta cómo canta, no me gusta su música, me gustan sus letras, creo que es un buen poeta y no me gusta cómo las musicaliza, eso es muy personal. Está muy bonita la letra y justo se refiere a ese mito, al regreso de Quetzalcóatl, que es bien interesante porque eh, Quetzalcóatl no es el dios originario de Teotihuacán. En Teotihuacán está dedicado al dios de las tormentas y a su consorte, lo que luego los náhuatl llamarán Tlaloc y Chalchihuitle. Pero bueno, Quetzalcóatl se acaba convirtiendo en la deidad titular de Teotihuacán. Y cuando cae Teotihuacán en el año 650, que es como el equivalente aquí a la caída de Roma, genera un caos absoluto,
todas las culturas y ciudades que van a surgir después de Teotihuacán a partir del año 700, 800, 900, todas van a ser, todas van a tener culto a Quetzalcóatl. Entonces, todas ya comparten este relato. Y luego, la ciudad de Tula se convierte en la principal heredera de Teotihuacán, pero la ciudad de Tula cae violentamente en torno al año 1000, entre el 950 y el 1000, y ahí es donde se armó el relato de que el rey dios Quetzalcóatl gobernaba Tula, pero se enfrentó contra Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, que es un dios oscuro de los nahuas. Entonces hay toda una batalla entre la luz y la oscuridad. Pero bueno, el tema es que gana la oscuridad, gana Tezcatlipoca, y Quetzalcóatl, el rey de Tula, tiene que salir huyendo de Tula. Y cuenta la leyenda que ese rey, Seacatltopitzin Quetzalcóatl, con sus seguidores llegó hasta Yucatán, hasta la zona maya, que por eso en la península de Yucatán hay mucho culto a Cuculcán. Cuculcán es el nombre de, o sea, Quetzalcóatl quiere decir serpiente emplumada, Cuculcán es serpiente emplumada en lengua maya. Pero esos mayas de Yucatán tienen a Cuculcán porque efectivamente hubo muchas migraciones toltecas que llegaron hasta allá. Y ahí se fue haciendo el relato de este dios que se convierte en rey, el dios rey Quetzalcóatl, que después de que es vencido por Tezcatlipoca, pues decide irse, pero promete regresar a restaurar su gloria en algún momento. Y le dice ahí Delgadillo, primera estrella de la mañana, porque Quetzalcóatl, cuando se prende fuego a sí mismo, se eleva al cielo y se convierte en Venus. Y Venus A ver, es esa no me la precisamente... sabía, esa anécdota. A ver, explícame. Pues mira, cuentan que, o sea, el tema es que Quetzalcóatl es un dios derrotado, ¿no? Entonces se va derrotado de su ciudad, de Tula, por Tezcatlipoca, y con sus seguidores que le son fieles llegan hasta las costas de Yucatán, ahí imponen el culto a Quetzalcóatl. Todo esto está entre el mito y la leyenda, ¿no? Pero cuenta la leyenda que el rey dios Quetzalcóatl en la costa maya, cerca de Tulum, con sus últimos seguidores, pues les da un último sermón y promete, o sea, y dejándoles claro que ha ganado la oscuridad. Y una de las cosas que yo te digo en mi libro es que esa oscuridad de la que habla Quetzalcóatl, que ha ganado, son los aztecas, precisamente, porque ellos tienen como dios a un chamán del desierto al que convierten en Huitzilopochtli, pero bueno. Entonces que Quetzalcóatl se despide diciendo, pues todo está mal, ganó la oscuridad, pero les prometo que volveré. Entonces hay una espera mesiánica, ¿no? Que volveré en algún momento del futuro a restaurar la gloria y a restaurar la luz. Y que entonces Quetzalcóatl se convierte en fuego, se prende fuego a sí mismo y se eleva en el cielo y se convierte en el planeta Venus, que es precisamente la primera estrella de la mañana. Y se supone que ahí, como planeta Venus, que lo ves justo al atardecer y justo al amanecer, Quetzalcóatl está pendiente, ¿no? De su gente, de su pueblo, y espera volver. Y bueno, en tiempos de la conquista, después de 1521, los primeros franciscanos que vienen con Cortés y que entienden todo este rato de Quetzalcóatl, le van a hacer un agregado al mito, y ellos son los que empiezan a correr el rumor de que Hernán Cortés es el regreso de Quetzalcóatl, que además, pues eso es algo que se seguía contando en la década de los 80 del siglo XX, ¿no? Que Hernán Cortés representa el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, es impresionante ver cómo se mezcla el relato de Quetzalcóatl con todo y con la profecía maya de la que hablan esos noruegos que dices que en el 2012 el fin del mundo estaría presidido por el regreso de Quetzalcóatl. Híjole, Zunzunegui, ya me mareé. Ya fui tantas vueltas, ya fui y vine que ya no sé dónde está Quetzalcóatl ni dónde estoy yo. Acuérdate que lo más importante de un programa en el que hablamos de uno de mis libros es que no te quede nada muy claro. Si lo tienen que leer, si les queda todo claro, como para qué leerían Pues el hiciste libro. muy bien tu labor. Mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar una tortuguita de Sambors para tu rana René. Mira, me la acaban de mandar. Ah, súper. Ay, Entonces, qué rico. Ay, una de esas. yo no me la puedo comer, me hicieron 3 operaciones en la boca y la tengo llena de agujeros y costuras. Bueno, pues era para tu rana René. Ya Sí, ni modo, ya caray. me la Está comí yo. bien, me la debes. Oye, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde conseguimos tu libro? En Twitter, en Instagram y en Facebook soy JM Zunzu. En YouTube me encuentran por mi nombre, Juan Miguel Zunzunegui. El libro está en formato físico en todas las librerías, está en ebook en todas las plataformas digitales y está en audiolibro. El audiolibro está narrado por mí, quedó bastante padre, entonces pues ahí lo tienen también. Eso está divertido. Sí, quedó muy chévere, la verdad que sí. Bueno, pues ahora tienes que cantar la de Delgadillo, a ver si te sale mejor que él. Híjole, no me gusta cantar a Delgadillo.
Te mando un abrazo, Sun Tzu. Cuídate Igualmente, mucho. Eddie, que estés muy bien. Yo soy Eddie Warman, vamos a noticias, tráfico y clima, 88.9 noticias, información que sirve, iHeartRadio, Facebook Live, Instagram Live. Me quedo comiéndome una tortuguita.